Ahora vamos a aprender de la presencia de Dios, número 6:25. Dice, vamos a ver qué dice el número 6:25. Vamos a aprender de la presencia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, Dios le dice a Moisés y le da una instrucción. ¿Cuántos creen en la bendición de Dios? ¿Cuántos creen en la bendición de un padre? De una madre. Amén. Eso es una bendición. Dice el número 6:25. Vamos a leerlo todo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ok. ¿Qué es esta palabra? Dios le dice a Moisés, dile a Aarón y a su familia, a sus hijos. ¿Por qué Aarón y a sus hijos? Porque Aarón y sus hijos era la familia sacerdotal en el Antiguo Testamento. Entonces Dios le dice a Moisés que le diga a ellos cómo va a bendecir al pueblo. Amén. Y esta es una expresión o parte de la bendición sacerdotal. Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que así va a bendecir al pueblo. ¿Y cómo es? Bueno, el padre va a poner la mano, levantar la mano sobre los hijos y en una de las frases que va a expresar, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Voy a proclamar esa bendición sobre tu vida. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Ahora escuche esto. Dios le dice a Moisés que enseñe a los sacerdotes a bendecir así al pueblo. Vamos a entender esto por qué. Amén. ¿Cuántos quieren entender esto por qué? Así cuando su hijo va a salir, usted le va a proclamar, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Amén. Diga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y de nosotros tenga misericordia. Dígalo de nuevo, Jehová haga resplandecer su rostro sobre mi casa y de nosotros tenga misericordia. Amén. Entonces vamos a entender esta proclama o porción de la escritura dada por Dios a Moisés, que representa una instrucción para bendecir al pueblo de Dios. Amén. Y a sus hijos y a su familia como sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Para qué? ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Que cuando los sacerdotes hagan esto, Él va a transferir la bendición al pueblo. Ahora vamos a entender qué es bendición. Amén. ¿Por qué? Porque la gente piensa que bendición es lo material, cuánto tiene, cuánto no tiene. La gente piensa que la bendición es lo material. Pero Dios está diciendo, voy a transferir mi bendición al pueblo cuando el sacerdote bendiga así a mi pueblo. Entonces, el dueño de la bendición, ¿quién es? Dios. ¿Quién tiene la bendición? Él es el dueño de la bendición. Entonces, Él está diciendo a su sacerdocio cómo va a transferir lo que es de Él. Amén. Deme un amén fuerte si usted está aquí, por favor. El dueño de la bendición está diciéndole a su sacerdocio cómo va a transferir lo que es de él. ¿Estás aquí? Le está diciendo, así vas a transferir mi bendición al pueblo. Vas a dar esta proclama al pueblo. ¿Estás aquí? Amén. Entonces vamos a entender esta proclama, lo poderosa que es, que Dios dice que ahí es donde se transfiere esa bendición que Él tiene. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti. Diga, el rostro de Dios. Entonces, para entender por qué Dios mandó hacer esto, dile al que está al lado, no me distraigas, porque necesito entender esto para creer. Porque cuando yo entiendo algo, lo creo. Cuando recibo revelación, lo creo. Y cuando lo recibo y lo creo, se manifiesta de lo sobrenatural a lo natural. ¿Comprende esto? Entonces dice, la palabra presencia de Dios, vamos a entender esto. Anote por favor, voy a enseñar. La palabra presencia de Dios es la iniciativa de Dios para encontrarse con su pueblo. Es lo primero que hay que entender. Es la iniciativa de Dios para encontrarse con su pueblo
no es la iniciativa de su pueblo de buscar de Dios. Es lo primero que tienes que entender. La presencia de Dios es la iniciativa de Dios para encontrarse con su pueblo. ¿Ok? Eso es lo que se refiere presencia de Dios. Es la iniciativa de Dios que viene para encontrarse a su pueblo. No es su pueblo que toma la iniciativa para ir a Dios. Es Dios que toma la iniciativa para venir a su pueblo. Entonces, las palabras bíblicas que se refiere a la presencia de Dios, por lo general está relacionada con el rostro de Dios. Amén. La palabra presencia de Dios está relacionada bíblicamente con el rostro de Dios. ¿Está aquí? ¿Está entendiendo lo que le quiero transmitir? Presencia de Dios está relacionada con el rostro de Dios. Es la cara de Dios, su presencia. Es el rostro de Dios. Entonces, por esto Dios le dice al sacerdote, es algo muy sencillo. Se lo traigo muy sencillo porque esto hay que entenderlo muy sencillo. Cuando Dios manda al sacerdote a bendecir al pueblo y proclamar sobre ellos el rostro de Dios. Qué cosa más linda. Es la puerta de acceso de Dios para Él venir con su presencia a ese pueblo. ¿Comprendes esto? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El sacerdote está diciendo que la presencia de Dios venga a ti. ¿Tú sabes por qué te quiero contar esto? Porque hay gente que no valora esto. Yo puedo decir, Padre, que la presencia tuya no venga a mis enemigos. Pero Dios le dice al sacerdote, así quiero bendecir a mi pueblo. Yo declaro que nuestros enemigos caminarán sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se levantare contra nosotros lo hará sin Dios. Dice, lo hará sin Dios. ¿Comprendes este poder de la proclama? El que se levantará contra nosotros lo hará sin Dios. Yo lo que estoy diciendo que la presencia de Dios no vendrá sobre aquellos que se levantan para lastimarnos. ¿Es correcto eso o no? Entonces dice, y si sin ti lo hace, delante de nuestros ojos caerá. Amén. Tengo un temor santo aquí donde estoy. Por eso me ve así. Porque tengo un temor santo. Entonces, yo cada vez que predico sobre la presencia de Dios tengo un temor santo. Muy santo. Le voy a decir que tengo un temor santo cuando me bendice mi Padre espiritual. Cuando me da su bendición. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente no respeta cuando el sacerdote le da su bendición. Porque ellos no entienden. Pero cuando mi Padre espiritual proclama su bendición sobre mí, yo entro en temor santo. Él está proclamando que la presencia de Dios vaya conmigo a todos lados. ¿Comprendes esto? Que el rostro de Dios se revele en nosotros. Entonces, por eso Dios le dice a Aarón, proclama la bendición, que esta bendición sobre el pueblo, para que yo me pueda acercar al pueblo. Quisiera no predicar. Fíjese el amor de Dios y el deseo de Dios por Él caminar con su pueblo. Fíjese el deseo de Dios por Él revelarse a su pueblo. Fíjese que por eso la iniciativa es de Dios. Por eso lo que primero que Dios hace es levantar a un hombre o a una mujer, buscarle a un hombre o una mujer, convertir a ese hombre y a esa mujer en un sacerdote espiritual para usarlo para bendecir a un pueblo a través de la bendición sacerdotal.
Eso es lo que significa la bendición. Dígale gracias, Señor, por tu bendición. Entonces, ¿cuántos creen que es hermoso esto? Amén. Por eso dice la Biblia que Dios llamó a Moisés, porque Israel estaba caminando sin su bendición. Y llamó a Moisés y lo llamó para que fuera un sacerdote y lo envió a Israel. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo de Israel, para sacarlo de una condición. La proclama del sacerdote iba a hacer que el rostro de Dios viniera a ese pueblo. ¿Comprende esto? Yo le voy a decir algo con mucho respeto porque tengo temor de Dios. Yo le voy a decir algo. Aprenda uno a identificar los sacerdotes de Dios y aprenda solo a escuchar a los sacerdotes de Dios. Tenga cuidado. Porque el que no es sacerdote no entiende lo que es ser sacerdote. El que no es un pastor no entiende lo que es ser pastor. Cualquiera opina, cualquiera habla, cualquiera dice cualquier cosa. Pero el rol de un sacerdote es traer la presencia de Dios al pueblo. ¿A través de qué? De la proclama, de la bendición, de la oración. Porque Dios escogió que así fuese desde el Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que Jesucristo nos constituyó. ¿Qué nos constituyó Jesucristo? Sí, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Para qué? Para traer bendición al pueblo. ¿Y cuál es la mayor bendición del pueblo? Caminar con la presencia de Dios. Diga conmigo, la mayor bendición que yo puedo tener es caminar con la presencia de Dios. Usted puede caminar con todo lo que usted quiere en la tierra, pero si camina sin la presencia de Dios, usted no tiene la bendición. Y no es que la presencia de Dios te exima del peligro, sino que es que la presencia de Dios es la bendición. ¿Estás aquí? Entonces el diablo lo que busca es que usted no camine con la presencia de Dios. Eso es lo que él quiere, porque él odia eso. Él odia la manifestación de Dios en la tierra y él no quiere que usted camine con la presencia de Dios. Amén. Por eso hay gente tan rebelde que dice que ellos creen que están caminando con la presencia de Dios. Yo eso todavía no lo puedo entender porque la Biblia me dice otra cosa. ¿Comprendes esto? Porque Dios usó al sacerdote para proclamar esa bendición sobre el pueblo. Amén. Entonces, dígale gracias, Padre. Amén. Diga gracias, Jesús. Entonces, la presencia de Dios es el rostro de Dios. Entonces, la presencia de Dios también estaba relacionada en el Antiguo Testamento con el tabernáculo de Dios. Anótelo, estaba relacionado al tabernáculo, que era el lugar donde Israel tenía encuentros con Dios para adorarle. Diga conmigo, encuentros con Dios para adorarle. Entonces, el principal símbolo tangible de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era el arca del pacto. ¿Se acuerdan el arca del pacto? Era el principal símbolo en el Antiguo Testamento donde se encontraba qué había dentro del arca del pacto. Para el que no sabe, para aquellas personas nuevas, dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios. Amén. Y ahí estaba el trono de Dios. En el arca del pacto, diga conmigo, en el arca del pacto estaba la ley escrita y estaba allí también el trono de Dios. Entonces, ¿qué ocurría allí? Era el lugar donde el pueblo, el sacerdote se encontraba con Dios y era el lugar de su presencia donde el pueblo conocía su ley. Entonces, por eso dice Dios en el libro de Ezequiel, dice, y yo cambiaré el corazón de ellos y pondré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Se acuerdan de eso? Porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios estaba la ley
y el asiento del trono de Dios. Entonces, esto es bien importante esto. Ahí estaba la presencia. Por eso Dios dice, yo voy a cambiar en el nuevo pacto el corazón de mi pueblo, voy a cambiar la mente de mi pueblo. ¿Y cómo lo va a cambiar? En su presencia. Por eso el diablo está peleando para que las iglesias no tengan su presencia. Ya conmigo, la presencia de Dios. Él no tiene problema, escúchame esto, el enemigo no tiene problema que se abran iglesias. El problema que tiene el enemigo es que las iglesias que se abran tengan la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el pueblo entra a la presencia de Dios, ahí Dios le va a enseñar su ley. Es más, el libro de Primera de Juan dice que la unción que recibimos ya no necesita que nadie nos enseñe. Fíjese. Dice que ya no necesitamos que nadie nos enseñe porque la unción misma nos va a enseñar. ¿Esto qué quiere decir? Que en la presencia de Dios, que está la unción de Dios, es donde nosotros comenzamos a aprender. Amén. El religioso le gusta la religión porque el enemigo lo engaña, porque ahí no está la presencia de Dios. Y cuando la persona no entra a la presencia de Dios, no puede ser transformada. Voy a decirlo de nuevo. Es en la presencia de Dios donde nosotros somos transformados en mente y somos transformados en corazón. Es donde nuestro corazón cambia. Es donde nuestra mente cambia, nuestras formas de pensar cambia, nuestras formas de creer cambia. Es más, le voy a decir algo, pero no se me ofenda. Es donde el miedo se va huyendo. Entonces, es imposible decir que yo estuve en la presencia de Dios y sigo siendo igual. Es imposible decir que yo entré a la presencia de Dios, que vivo en la presencia de Dios, que permanezco en la presencia de Dios y nada está cambiando de mí. ¿Cómo así? Si ahí en la presencia de Dios es donde está su ley. Entonces cuando yo entro a la presencia de Dios, yo ahí aprendo la ley. Yo ahí escucho la ley. Y ahí es donde yo comienzo a ser transformado porque la presencia de Dios me está transformando. Ahora, ¿puedo yo estar en la presencia de Dios y no entrar? Sí. ¿Puedo yo estar? Hay gente que está aquí pero no puede entrar a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está aquí. Diga conmigo, la presencia de Dios está aquí. ¿Por qué está aquí la presencia de Dios? Porque dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Él, Él se va a manifestar. Él se va a hacer presente. Él va a estar allí. Diga conmigo, Él va a estar allí. Amén. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. No puede ser que yo diga que estoy aquí y que salgo igual. Que mi mente no está cambiando, que mi corazón no está cambiando, que mis pensamientos no están cambiando, que mis convicciones... es más, lo voy a decir así, no puede ser que yo diga que fui a la iglesia. Amén. Fui a la iglesia hoy. Y yo siga siendo igual. Hay 2 razones. O en esa iglesia no está la presencia de Dios, o yo no pude entrar a la presencia de Dios. Por eso hay que evidenciar a través del testimonio que la presencia de Dios está en la iglesia. ¿Cómo evidenciamos que la presencia de Dios está en un lugar? Porque la gente está testificando, porque la gente está cambiando, porque la gente está hablando. Me pasó esto, me pasó aquello, Dios me habló. Dios, eso valida y testifica que la presencia de Dios está en una casa y está en un lugar. ¿Por qué? Porque hay un testimonio de que hay presencia de Dios en una casa, amén. Entonces, cuando hay testimonio que hay presencia de Dios en una casa, entonces,
Si hay una persona que no está siendo transformada, el problema no es la casa que no tiene presencia de Dios, sino la persona que no puede entrar a la presencia de Dios. Amén. Está aquí. Es la persona que no puede entrar a la presencia de Dios. Entonces, por eso, diga conmigo, debo aprender a entrar a la presencia de Dios. Debo aprender a vivir en la presencia de Dios. Y debo aprender a permanecer en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo yo entro en la presencia de Dios? Yo debo creer, diga conmigo, debo creer que la presencia de Dios está. Usted debe creer, porque Él dice que todo el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Voy a ir suave, porque esto no se asimila así nada más. Dice que todo el que se acerca a Dios debe creer que Él está allí. Amén. Pero si usted vino a la iglesia y no cree que Dios está aquí, y usted no espera entrar a su presencia. Si usted viene a la iglesia y cree que Dios no está aquí, usted no espera recibir algo de Dios. Si usted vino y cree que Dios no se manifiesta aquí, usted no espere que Él haga algo a favor suyo. Amén. Si usted vino y cree que Él no está aquí, porque dice que todo aquel que se le acerca debe creer que Él está allí. Amén. Usted va a un lugar porque espera encontrar a alguien. Usted va a buscar a alguien a un lugar porque usted espera encontrarlo allí. ¿Estás aquí? Entonces, lo primero para yo entrar a la presencia de Dios, debo creer que cuando voy a orar lo voy a buscar y Él va a estar allí. Cierre sus ojos ahí donde está. Le voy a buscar y yo voy a creer que Él está allí. Yo cierro mis ojos para hablar con Él y voy a creer que Él está allí. Cierro mis ojos para buscarle y voy a creer que Él está allí. Yo me acerco a Él y creo que Él está allí. Te pedimos perdón por buscarte y no creer que tú vas a estar allí. Te pedimos perdón por no creer que tú estás allí. Perdónanos si hemos ofendido su presencia, porque yo debo creer que usted está allí. Vinimos por usted a este lugar y vinimos creyendo que usted iba a estar aquí. Dígaselo, yo vine porque yo sé que usted está aquí y porque te voy a encontrar y te vas a hacer real y te vas a manifestar en mi vida hoy. En el nombre de Jesús. Por eso vine, Padre Celestial, porque sé que tu rostro está aquí y sé que te voy a encontrar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Hay que tratar con la fe, porque dice cómo nos vamos a acercar a Él si no creemos que le vamos a hallar. Yo vine hoy porque sé que Él está aquí y que voy a encontrar su rostro y voy a encontrar su bendición, y porque sé que hoy me va a bendecir, que hoy Él me va a defender, me va a sanar, me va a liberar. Yo vine hoy a buscarlo a Él porque yo sé que Él hoy me va a hacer justicia, porque yo sé que su rostro está aquí, me va a liberar. Dile gracias al Señor, porque usted debe creer que Él está haciendo justicia en este momento. Usted debe creer que Él está peleando por usted sus batallas. Usted debe creer que mientras que usted está aquí buscando su rostro, Él se está manifestando a favor suyo.
Usted debe creerlo. Dígale, yo vine a buscar tu rostro. Que tu presencia está aquí. Viniste a buscarme, viniste a manifestarte. Y yo quiero recibir esa manifestación. Que se haga real en mi vida. En el nombre de Jesús. Ayúdame, fortaléceme, sáname. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fortaléceme y sáname. En el nombre de Jesús. Libérame. Yo vine a buscarte. Porque eres el único que me puede sanar. El único que me puede liberar. En el nombre de Jesús. Y recibo esa liberación. Vine a buscar tu rostro. Vine a tu casa. Porque sé que estás en tu casa. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. ¿Estás aquí? ¿Comprendes en el Antiguo Testamento lo que era la presencia de Dios? Era el rostro de Dios. Y el sacerdote proclama el rostro de Dios para que Dios pueda venir al pueblo, pueda acercarse al pueblo. Amén, está aquí. Ese es el rol del sacerdote. Recuerde que Jesucristo como sacerdote vino a quitar la separación del pueblo con Dios. Sin sumo sacerdote, Jesús nos acercó al Padre. Por Jesucristo y por su sangre podemos ser acercados a Dios. Por Jesucristo pudimos ir al Padre, porque Él es el sumo sacerdote. Entonces en el Antiguo Testamento, que era el sacerdocio, era la figura de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento el sacerdote nos acercaba a Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús es ese sacerdote que nos acerca al Padre. Jesús es ese sacerdote que nos lleva a su presencia y que hace que la presencia de Dios venga a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen un amén? Entonces, la principal manifestación de la presencia de Dios en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo es en el Nuevo Testamento. Se halla en Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Mire que se lo quiero dar sencillo para no complicarle, para que usted comprenda esto. Y dice aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre. ¿Cómo llamará su nombre? Que traducido es Dios con nosotros. Diga conmigo, Dios ahora está con nosotros. Eso era lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Decía que Jehová haga resplandecer su rostro, quiere decir su presencia esté contigo. Y ahora viene Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, para por medio de Él Dios pueda habitar con nosotros. Diga conmigo, por medio de Jesucristo, ahora Dios habita en nosotros. Voy a decirlo así, la persona de Jesucristo hace que Dios habite en nosotros. Amén. Diga, la persona de Jesucristo hace que Dios habite ahora en medio de nosotros. Y Dios se manifestó y se hizo presente a través de Jesús. ¿Comprendes esto? Dios se manifestó y se hace presente a través de... ¿Usted sabe por qué usted se siente así? Porque la presencia de Dios se manifestó y lo está llevando en un descanso. Hay gente que se está aquí como que se quiere dormir. Pero es que la presencia de Dios te mete en un reposo, en un descanso divino. Amén, ¿estás aquí? Entonces, Dios se manifestó y se hizo presente a través de Jesús. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento, ya vemos que en el Nuevo Pacto, Dios se hace presente a través de la persona de Jesús. O sea, cuando yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, recibo la presencia de Dios. Recibo la presencia de Dios. Amén. Entonces, dice
que vamos a ver esa presencia que fue manifestada con Jesús. O sea que Jesús murió y resucitó. La pregunta es, cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, ¿se fue la presencia de Dios al cielo con Jesús? Voy a hacerle una pregunta para que usted piense un poco. Si la presencia manifestada de Dios en la tierra es Jesús, y ahora Jesús no está presente como persona, entonces esa presencia se fue al cielo con Jesús y ya no está en la tierra. Entonces, aquí es donde tenemos que comprender esto. En el Nuevo Testamento, ya conmigo, la iglesia está llamada a hacer una manifestación de la presencia de Dios. Amén. Diga conmigo, la iglesia está llamada a hacer la manifestación de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la comunidad de la iglesia, así se llamaba la iglesia primitiva, una comunidad. Diga conmigo, una comunidad. Regálenme algo de tomar, por favor. Amén. Gloria a Dios. Todo trabajador tiene derecho a tomar agua. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que todo trabajador tiene derecho a beber algo, ¿verdad? Amén. Diga conmigo, amén. Entonces, gracias. Muchas gracias. ¿Está aquí? Hoy estoy enseñando. Entonces vamos a ver esa presencia. Si Jesús es la manifestación de la presencia de Dios y Jesús ascendió, vamos a entender ahora cómo esa presencia de Dios viene por la comunidad de la iglesia. Ustedes son esa comunidad. Mire qué hermosa comunidad hay aquí. Diga conmigo, somos una comunidad de Cristo. Yo te quiero decir algo, si tú no te sientes miembro de esta comunidad, te está bloqueando la entrada a la presencia de Dios. Porque la manifestación de Dios es a través de la iglesia. Y tú puedes estar aquí y no sentirte parte de esta comunidad. Esta palabra está tratando con muchos corazones ahora mismo. Tú puedes estar sentado aquí y sentirte parte de otra comunidad. Y eso está bloqueando el acceso. Tú puedes estar aquí y sentirte parte de ti misma, pero no de esta comunidad. Entonces tienes que aprender a buscar en el corazón tu identidad. ¿Comprendes esto? Tú puedes estar aquí, pero queriendo que se termine para irte. ¿Por qué? Porque no te sientes parte de la comunidad del pueblo de Dios. Entonces eso es muy importante comprenderlo. Amén. Entonces en el Nuevo Testamento la iglesia está llamada a hacer una manifestación de la presencia de Dios. Diga conmigo, la iglesia está llamada a hacer una manifestación de la presencia de Dios. Escuchen, esa comunidad se alimenta de la presencia de Dios. Anoten. ¿Por qué Dios trae su presencia a la iglesia? Porque esa comunidad está llamada a alimentarse de esa presencia y esa presencia está en la comunión entre el adorador y Dios. Amén. Esa comunidad, o sea, nosotros somos una comunidad de la cristiana. Ya conmigo, somos una comunidad cristiana. Se encuentra, se alimenta, ¿verdad? De la presencia de Dios. O sea, nosotros dependemos de la presencia de Dios como comunidad cristiana. Entonces,
Esa presencia que nosotros recibimos de Dios se encuentra en comunión, en la comunión entre el adorador y Dios. Amén. Por eso como comunidad somos, diga conmigo, adoradores. Entonces, esta presencia no terminó con la muerte de Jesús, sino que continuó cuando Jesús resucitó a través de la iglesia primitiva, Hechos 1:8. Jesús se le apareció a sus discípulos y le dijo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Léalo conmigo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que, lo que está diciendo Jesús, ¿me la abres? Lo que está diciendo Jesús es que su iglesia será testigo. Diga conmigo, su iglesia será testigo de la manifestación de Dios. Mire esto, vamos al Nuevo Testamento. Jesús es la manifestación de Dios. Diga conmigo, Emmanuel, Dios con nosotros. Dígalo de nuevo, por favor. Diga, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Jesús, la persona de Jesús, diga conmigo, la persona de Jesús es Dios. Dios con nosotros. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesús, Dios está con nosotros. Porque hemos recibido a Jesús. Diga conmigo, Dios con nosotros. Diga conmigo de nuevo, Dios está conmigo. ¿Y por qué Dios está contigo? Porque hablas bonito, porque no pecas, porque no ofendes a nadie. ¿Por qué Dios está contigo? Yo quiero escucharlo de usted. Porque yo creo en Jesús. ¿Por qué Dios está contigo? ¿Y por qué he recibido a Jesús? ¿Sabes que en lo que el enemigo más te va a atacar a ti? Escúchame esto. Voy a hacer un alto. En lo que el enemigo más te va a atacar a ti es que Dios esté contigo. Voy a hacer un alto. En lo que tú más vas a dudar y con lo que tú más vas a luchar es que si en verdad Dios está contigo. Y lo segundo que tú vas a luchar es que si en verdad Dios está en esta iglesia. Amén, ¿estás aquí? Amén. Esa va a ser tu lucha. En verdad Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿por qué paso lo que paso? Si Dios está conmigo, ¿por qué me hacen lo que me hacen? Si Dios está en esa iglesia, ¿por qué la gente se está yendo? Si Dios está en esa iglesia, ¿por qué la gente no quiere ir allí? ¿Será verdad que Dios está allí? ¿Será que Dios está conmigo? Si Dios estuviera conmigo, no me estuvieran crucificando. Si Dios estuviera conmigo, no me estuvieran apedreando.
Si Dios está conmigo, no me estuvieran escupiendo. Si Dios estuviera conmigo, no tratarían de matarme. Dios está en este momento derribando tus argumentos. Porque tú tienes mucho argumento. Y esos argumentos que tienes es para no servirle a Dios. Y esos argumentos que tienes para no comprometerte con Dios. Y esos argumentos que recibes y aceptas es para no reconocer tus debilidades. Diga conmigo, Jesús es Dios. Dios con nosotros. Dígalo de nuevo. De nuevo. Cierra tus ojos, no los abras. Jesús, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dígalo de nuevo. Levante sus manos las veces que usted ha dudado de que que Dios está con usted. Gracias por lo sincero. Vamos a darle un aplauso a ellos. El diablo siempre te va a poner a dudar de que Dios está contigo. Siempre te va a poner a dudar. Ahora, yo te quiero decir algo. Si tienes a Jesús, Dios está contigo. Porque el que Dios esté conmigo no representa que todo me salga bien. Y ese es nuestro error. Porque si todo lo hago bien y si todo me sale bien, es porque Dios está conmigo. Pero si algo no me sale bien, es porque Dios no está conmigo. ¿Comprendes esto? Por eso dice la Biblia que Jesús se hizo hombre y vino a estar en medio de nosotros, porque es la manifestación de Dios en medio de nosotros. ¿Estás aquí? Entonces, y por eso lo segundo, que cuando una persona cuestiona que Dios está con ella, lo segundo que va a cuestionar es si Dios está en la iglesia. ¿Está Dios ahí en la iglesia? Sí. Porque si Jesús está, Dios está. Si Jesús está, Dios está. ¿Comprendes esto? Y por eso con lo que más tenemos que lidiar es con la duda que tú tienes si Dios está o Dios no está. ¿Comprendes ahora? ¿Te imaginas a los apóstoles de Jesús? Jesús le dice, van a ser llenos de mi poder, de mi presencia, de la presencia de Dios, para que me sean testigos. ¿Y usted qué cree que comenzó a ocurrir? Los comenzaron a matar. Le comenzaron a cortar la cabeza. Los comenzaron a atacar.
¿Y usted qué cree? Que los discípulos dijeron, ay, dice la Biblia que fueron dispersos por todos lados. La comunidad de la iglesia primitiva fue dispersada por todas partes, uno por un lado, otro por otro lado, pero fueron todos dispersos, dice la Biblia. ¿Sí o no? Ah, bueno, ¿y usted cree que los discípulos dijeron, ¿será que Dios está con nosotros? Si ahora no estamos el montón que estábamos. Si ahora no estamos todos los que estábamos, ¿será que ahora? Y Esteban ha sido muerto, le cortaron la cabeza, Jesús mismo fue crucificado. ¿Será que Dios no está con nosotros? ¿Comprendes esto? ¿Por qué? Porque el diablo ha querido que usted crea que tener a Dios es que todo me salga bien. Tener a Dios es que todo sea perfecto. Y uno de los problemas que tiene la gente que dice que cree en Dios, que está buscando a Dios para que todo le salga bien, para que todo le salga mejor. La gente está buscando a Dios porque dice, me voy a buscar a Dios porque Dios me va a bendecir, porque para ellos la bendición de Dios es que todo sea bonito, y cuando deja de ser bonito, ya Dios no está allí. Entonces dice la Biblia que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Y dice que vino a él un montón de escenarios y de situaciones que él nunca dudó si Dios estaba con él o no. Él dijo esta palabra: si aunque Dios me matare, en él voy a seguir esperando. Aunque Dios me matare, en él seguiré confiando. Pero la gente cree que el que Dios esté conmigo es señal de que todo es bonito. ¿Está aquí? Si algo sale mal, señalamos a esa persona y decimos, Dios no está con esa persona. Amén, ¿estás aquí? Dios no está en ese lugar si algo sale mal. Al contrario, si sale mal es porque Dios está allí. Es porque Dios está allí. Si algo te está saliendo mal es porque Dios está allí. Yo tenía un jefe que una vez le fueron a hablar mal de mí. Y me llamó y me comenzó a contar todo lo malo que le dijeron de mí. Y yo comencé a temblar. Y entonces dije, Dios mío, cuando él comenzó a hablar, y al final me dijo estas palabras: ahora sí estoy feliz, Nivia. Porque estaba muy preocupada, muy preocupado que nadie dijera nada malo de ti. A mí me preocupa cuando alguien no habla nada mal de ti, me decía. Pero ahora que comenzaron a decir cosas contra ti, ahora sí estoy bien. ¿Estás aquí? Ahora sí estoy bien. ¿Comprendes lo que te digo? Si algo está saliendo mal es porque Dios está allí. Y Dios está haciendo que las cosas salgan mal. Usted no ve que hay gente que vive 20 años en la misma condición. Gente que vive 10 años en la misma condición. Más usted y yo que estamos en la presencia de Dios, las cosas nos salen mal. Y usted dice, pero esa persona que no está en la presencia de Dios, las cosas no le salen mal. Tienen 20, 30, 40, 50 años viviendo en lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios está presente, Dios comienza a hacer que las cosas nos salgan mal. Porque cuando nos salen mal, Él las comienza a hacer bien. Pero la gente que nunca le sale nada mal, van a vivir toda la vida haciéndolo mal. Pero cuando Dios está presente, Él comienza a hacer que las cosas no salgan bien, porque Él está produciendo cambio. Él está produciendo cambio. Él está produciendo cambio. Entonces la gente está acostumbrada a que todo salga bien. Y cuando algo no sale de costumbre, ya la gente dice, Dios los abandonó.
Mira, te voy a decir algo, mientras que tengamos a Jesucristo, Dios está con nosotros. Mientras que creamos en Jesucristo, Dios está con nosotros. Escúchame esto, Jesucristo es Dios con nosotros. Diga conmigo, es Dios con nosotros. ¿Y a dónde estaba Jesús? Fue a comer con la prostituta. Fue a comer con el cobrador de impuestos. Fue a comer con los pecadores. ¿Sí o no? ¿A dónde estaba la presencia de Dios? Porque nuestro pecado no limita la presencia de Dios. Es más, cuando nosotros entramos o traemos la presencia de Dios, es cuando la gente se da cuenta que estamos pecando. Pero que mientras que no entremos a la presencia de Dios, la gente no se da cuenta que estamos pecando. Y mientras la gente no se da cuenta que estamos pecando, nosotros nunca vamos a cambiar. Por eso hay gente que no cambia, porque tienen oculto el pecado lejos de la presencia de Dios. Por eso hay gente que le gusta estar lejos de la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios donde mi pecado se manifiesta. Y es ahí entonces, ¿por qué? Porque Dios revela el pecado. La presencia de Dios revela el pecado. ¿Por qué la gente huye de la presencia de Dios? Porque ellos no quieren que se manifieste el pecado. La gente supo de la samaritana que tenía 5 maridos y sigue sabiendo que tuvo 5 maridos porque Jesús se manifestó a ella. Si no, nadie hubiese sabido nada. Es más, ella no hubiese sido conocida en el mundo que había tenido 5 maridos si Jesús no se le manifiesta a ella. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo hoy? Cuando la presencia de Dios llega para manifestar nuestros errores. Lo que pasa es que el cristianismo se presentó mal. En la presencia de Dios era para que nosotros pudiéramos seguir pecando y nada se tapara todos los pecados. Entonces Jesús, la iglesia, es la manifestación de esa presencia. Diga conmigo, es la manifestación de esa presencia. La presencia de Dios no está condicionada. Escúcheme esto. No está condicionada a mis errores. Dios está presente porque Cristo está presente. Porque Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él lo quitó para que Dios se pudiera manifestar. Él lo quitó para que Dios estuviera en medio de nosotros. Él lo quitó primero y fue Cordero primero para que Dios estuviera caminando en medio de nosotros. ¿Comprendes esto? Jesús quitó el pecado. Él es el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo para que Dios pudiera manifestarse al mundo por medio de la persona de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Entonces Dios se manifiesta a través de la iglesia. La iglesia es la que manifiesta a la presencia de Dios. Diga conmigo, la iglesia manifiesta la presencia de Dios. El Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo es la manifestación importante de la presencia de Dios aquí en la tierra. Jesús dijo, es necesario que me vaya para que ahora venga el Espíritu Santo. ¿Estás aquí? Para que el Espíritu Santo continuara la manifestación de la presencia redentora de Dios. Entonces, escúchame lo que le voy a decir. ¿Por qué va a regresar Cristo a la tierra? Porque Cristo va a regresar para darle permanencia a la presencia de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, cuando le invocamos, cuando caminamos con Él, cuando invocamos su nombre, su presencia se hace presente. Amén. Cuando lo llamamos, su presencia se hace presente. Amén. El cobrador de impuestos solamente supo que había estado cobrando de más cuando Jesús entró a su casa. Y cuando Jesús entró a su casa, Él se le reveló que había estado haciendo cosas mal.
Y él le dijo a Jesús, pero las voy a comenzar a corregir. Y a todo el que le hice daño, le voy a resarcir el daño que le hice. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios entró a su casa. ¿Entiendes esto? Amén. Entonces, el Espíritu Santo está en la tierra para continuar esa manifestación de la presencia de Dios. ¿A través de qué? A través de la iglesia, a través de nosotros. Amén. A través de nosotros. ¿Cómo? Creyendo en Jesús. Cuando creemos en Jesús, cuando invocamos su nombre, cuando llamamos su nombre, Él se hace presente. Si lo llamas, Él se manifestará. Si lo adoras, Él se manifestará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si le llamas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Él se manifestará por medio de la persona de Jesús, porque Jesús habita en nosotros. Amén. Entonces Él se va a manifestar porque le llamas por la fe en Jesucristo. Nadie puede llamar a Jesús o nadie puede llamar al Padre Padre si no es por medio del Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el encargado de traer la manifestación del Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede llamar al Padre Abba, nadie puede decirle papito, nadie puede decirle Padre si no es porque tiene el Espíritu de Dios. Por eso la manifestación de la presencia de Dios en la tierra es por medio del Espíritu Santo. ¿Estás aquí? Entonces, ¿cómo entro a la presencia de Dios? Llámale. ¿Cómo entro a la presencia de Dios? Invócale. ¿Cómo entro a la presencia de Dios? Adórale. ¿Cómo entro a la presencia de Dios? Dánzale. ¿Cómo entro a la presencia de Dios? Cántale. Él se manifestará. Pero si tú no crees que invocando su nombre la presencia se manifiesta, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le va a encontrar. Yo invoco su nombre porque sé que Él se va a manifestar. Yo predico su palabra porque sé que hoy se va a manifestar en tu vida. Porque vengo a este lugar porque sé que hoy hay una manifestación de Dios en tu corazón. Porque sé que esa presencia se está manifestando en tu vida para que le creas. El diablo va a trabajar para que tú creas que Dios no está contigo. Porque te bofetearon. Tú dices Dios no está contigo. Jesús dijo que te vuelva a bofetear porque Dios está contigo. ¿Comprendes esto? Porque te ofendieron. Porque te insultaron. No determina que Dios esté contigo. Jesús dijo, escúchame esto, Jesús, la manifestación de Dios, dijo esto: si a mí me lo hicieron, a ustedes se lo harán también. Escucha esto, si Dios mismo dice que a Él se lo hace, ¿cómo no se lo van a hacer a usted? Escúcheme esto, Dios dice, si a mí me rechazan, ¿cómo no te van a rechazar a ti? Entonces cuando te rechazan, tú dices, Dios no está conmigo. No, te rechazan porque a Él lo rechazaron primero. Por eso, porque Él lo dijo, Jesús lo dijo, si a mí me rechazan, a ustedes también los van a rechazar. ¿Sí o no? Ah, si a mí me tratan así, a ustedes también los van a tratar así. El problema es que cuando a ti alguien te trata mal, ya tú de una vez piensas que Dios no está contigo. Dios está contigo. Pero Él dijo, oiga, ¿cuánta gente no rechaza a Jesús en el mundo? ¿Cuánta gente no rechaza a Dios en el mundo?
Rechazaron la iglesia, rechazaron la predicación, rechazaron la visión, rechazaron el servicio, rechazaron. A Jesús lo rechazaron. ¿No somos mejores nosotros que Jesús? Mi pregunta es, ¿tú eres mejor que Jesús? ¿Somos mejores que Jesús? No. Si a Él lo rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar. Entonces, usted debe entender esto. Si lo rechazaron a Él, también a nosotros nos van a rechazar. Cristo regresa a la tierra para establecer la presencia de Dios en la tierra. Amén, está aquí. Dígale al que está al lado, no tengas miedo a que te rechacen. A Jesús también lo rechazaron. Entonces, la labor sacerdotal es proclamar la presencia de Dios sobre su pueblo. Proclamar la presencia de Dios sobre los que son suyos. Proclamar la presencia de Dios sobre la iglesia. Proclamar la presencia de Dios sobre la ciudad, para que la presencia de Dios venga. El mundo está en caos. ¿Sabe por qué? Porque hay un pueblo proclamando la presencia de Dios sobre la tierra. Antes no pasaba nada porque la presencia de Dios no estaba, pero ahora está ocurriendo porque toda la tierra ha sido llena de su presencia. Ahora lo que está ocurriendo es que toda la tierra está siendo llena de su presencia. Y cuando la presencia de Dios viene a la tierra, está manifestando los que son de Él y los que no son de Él. Entonces la gente está preocupada por lo que está pasando en la tierra. Es que la tierra ha sido llena de su gloria, porque ha habido un pueblo proclamando su gloria sobre la tierra, porque ha habido un pueblo proclamando su Shekinah sobre la tierra. Entonces la gente dice, no voy a ir más a la iglesia ni escuchar la palabra, porque todo lo que está pasando en la tierra, ¿dónde está Dios en la tierra? Si hay guerra es porque Dios vino a la tierra. Porque cuando Dios no visita la tierra está en su comodidad de pecado. Cuando Dios no visita una familia, esa familia está en la comodidad de su pecado. Pero cuando Dios llega a una casa, a una familia, ahí tiene que haber guerra. División. Porque Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer división. ¿Sí o no dijo Jesús eso? Él vino a separar los que son suyos de los que no son suyos. Él vino a separar de los que son suyos de los que no son suyos. ¿Comprendes esto? Y eso no significa que Dios no esté con nosotros, al contrario, eso significa que Él ya llegó a nuestras vidas. Eso significa que Él ya llegó a casa, que Él ya llegó a nuestro corazón. Eso era. Mientras que Dios no estuviera, el pueblo estaba bajo presión, cautiva, 400 años porque Dios no estaba ahí. Escúchame esto, 400 años Israel cautiva porque Dios no estaba allí. Pero cuando Dios se manifestó a través de Moisés, empezó la guerra. Empezó una guerra. ¿Por qué? Porque Dios vino a través de Moisés y entró. ¿A dónde entró? A Egipto. Pero mientras Egipto estaba en paz, estaba oprimiendo a su pueblo. Estaba esclavizando a su pueblo. Egipto estaba prosperando por su pueblo. Egipto estaba vanagloriándose por el pueblo. Pero llegó la hora y llegó Dios y comenzó Egipto a tener guerra con el Dios vivo por causa de un pueblo. ¿Comprendes esto? La guerra significa que Dios llegó a pelear por su pueblo. Lamentablemente a veces no nos damos cuenta que era necesario que Dios viniera a rescatarnos. A veces no nos damos cuenta que era necesario que Dios viniera a pelear por nosotros. Amén.
Entonces, la palabra Shekinah, escuche, la palabra rostro de Dios también significa la palabra Shekinah. Y anote, la palabra Shekinah es una transliteración de una palabra hebrea que no aparece en la Biblia, pero se utiliza en muchos escritos judíos para hablar de presencia de Dios. Diga conmigo Shekinah. Y ese término significa aquello que habita. Diga conmigo, aquello que habita. Y que está implícito a lo largo de la Biblia cuando se alude a la cercanía de Dios a una persona. Dios se acerca a una persona. La Shekinah es que Dios se acercó a nosotros. Dios se acerca a una persona para traer su presencia, su gloria. Dice la Biblia que Jesús dijo esto, oró esto: Padre, la gloria que me diste, yo te pido que se la deje a ellos también. Entonces, ¿qué es la presencia de Dios? Anoten. Podemos decir que la presencia de Dios es el ambiente y la atmósfera. Diga conmigo, ambiente y atmósfera de Dios. Díganlo de nuevo, ambiente y atmósfera de Dios. ¿Qué es ese ambiente y qué es esa atmósfera? Es todo lo que Dios es y todo lo que tiene. Escuche esto, es todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene se encuentra en su presencia. Toda la plenitud de Dios habita en su presencia, por eso Cristo es su presencia. Entonces es allí donde, escucha esto, ¿qué es el ambiente y qué es la atmósfera? La atmósfera es la que usted y yo creamos en la adoración. La atmósfera es todo lo que usted y yo creamos con la adoración. ¿Y qué es el ambiente? Son los principios y los valores de esa casa. Son los principios y son los valores de esa casa. Los valores, diga conmigo, los valores. Atmósfera es la adoración que le damos a Dios, la honra, la valía. Pero los valores, diga conmigo, valores, que es el ambiente. En esta casa hay un ambiente. ¿Cuál es ese ambiente? Los principios y los valores que hemos establecido como comunidad. Por eso la iglesia primitiva estableció valores, principios por el cual vivirían. ¿Cuál era? La iglesia primitiva estableció el principio de que todos tendrían todas las cosas en común. Ese es el ambiente que ellos crearon, que todos tendrían todas las cosas en común, la iglesia primitiva. Por eso, ¿y quién establece el ambiente de una familia? ¿Quién establece el ambiente de una iglesia? ¿Quién establece el ambiente de una nación? La cabeza. La cabeza establece los valores para crear un ambiente. La cabeza establece los principios. Por eso como cabeza hay que establecer los principios y los valores. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores de esta casa? Están en los manuales. ¿Cuáles son los valores de nosotros? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestros valores? Creemos en la fidelidad y en la lealtad. Creemos en la unidad. Creemos en la coinonía. Creemos en el perdón. Los mismos principios y los mismos valores de Jesucristo, nosotros los creemos y lo establecemos en este lugar. Eso crea un ambiente y sobre ese ambiente es que viene la presencia de Dios. Dios solo se manifiesta donde hay atmósfera y hay ambiente. Solamente. Hay una atmósfera de adoración que hemos creado, pero donde hay un ambiente. Principios y valores. Diga conmigo, principios y valores. Diga conmigo, principios y valores. O sea, cuando una familia, un hombre de familia establece los valores de esa casa, Dios se hace presente. Pero donde no hay valores, Dios no se hace presente.
Por ejemplo, si en su casa usted permite que hablen mal del pastor, del apóstol, usted está estableciendo valores que no permiten que Dios se manifieste en ese lugar. Pero si usted establece principios y valores en su casa, donde aquí se respeta la palabra, aquí se respeta un pastor, aquí se respeta un apóstol, un evangelista, un maestro, aquí se respeta al pueblo de Dios, usted establece un ambiente en su casa donde usted dice, aquí no hay murmuración, aquí no dañamos a otros, son valores que usted está estableciendo para crear un ambiente y Dios se manifiesta a través de ese ambiente. Cuando el ambiente no tiene los principios y los valores de Dios, entonces Dios no puede manifestarse a través de ese ambiente, porque ese no es su ambiente. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, qué bonitos los carnavales, pero yo no puedo ir allí porque ese no es mi ambiente. Qué bonita la fiesta, pero yo no voy a ir porque ese no es mi ambiente. Así dice Dios. Dice Dios, qué bonita reunión política, pero yo no me manifiesto ahí porque ese no es mi ambiente. Dios dice, yo no me manifiesto allí porque ese no es mi ambiente. ¿Comprendes? Donde no se honra, donde no se valora a la gente, a las personas, a lo establecido por Dios, al pequeño, al pecador, a la prostituta, donde no se valora a la gente como Dios lo hace. Dios dice, yo no me puedo manifestar ahí porque ese no es mi ambiente. Denle un aplauso. Dios solo puede manifestarse donde hay una atmósfera y un ambiente propicio para Él. ¿Comprendes? Por eso es importante tener un ambiente y una atmósfera, porque ahí Dios se va a manifestar para revelarse a quién, a su pueblo, para revelarse a los que son de Él, para revelarse a los que son suyos. Amén. ¿Entiendes? Eso se llama honra. O sea, en pocas palabras, Dios se manifiesta donde está la honra. Porque Dios solo da honra al que le honra a Él. ¿Comprende? Ya conmigo, Dios da honra al que le honra a Él. Entonces eso es un ambiente y eso es una atmósfera. Entonces ahí Dios se manifiesta. Él se hace presente y se manifiesta en ese lugar. Amén. Anoten. ¿Qué ocurre en el ambiente y la atmósfera de la presencia de Dios? Tres cosas ocurren allí. Una, nuestra forma de pensar es transformada. Dos, se produce un cambio y una transformación de acuerdo con el nivel de su impacto producido. Voy a decirlo suave. Se produce un cambio y transformación de acuerdo con el nivel de impacto producido por tu encuentro personal con Dios. Wow. Estoy usando lentes nuevos. Y eso produce un problema de acople. Amén. Voy a pararme aquí un poquito. La transformación de nosotros viene de acuerdo al nivel de encuentro que yo haya tenido con Dios. El cambio a mi persona viene por el nivel de encuentro que yo tenga con Dios. Usted se va a encontrar con una persona. Usted va a ir a recoger al aeropuerto a su tía que no ve hace 10 años. Y cuando se encontró con su tía, usted tiene dos opciones: regresarse impactado por ese encuentro o regresarse decepcionado por ese encuentro. ¿Sí o no? Bueno, fíjate que fui a ver a mi tía que tenía 10 años que no la veía, pero
realmente regresé decepcionado de ese encuentro. Y su relación con su tía no cambió. ¿Comprendes esto? O sea que tu cambio o tu transformación depende con el impacto que tengas encuentros con Dios en su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que viniste aquí y puedes salir igual, aunque hayas estado en la presencia de Dios, más negativo que nunca, más triste que nunca. ¿Por qué? Porque tu encuentro con Dios no tuvo un nivel de impacto que produciera cambio. ¿Por qué? Porque el encuentro usted tiene que provocar que cree un impacto en usted. Esa es la razón por la cual Jesús está en todos los hogares del mundo, pero no hay cambio. ¿Por qué? Porque esos hogares no provocan un encuentro que cree un impacto con Jesús. Atmósfera y ambiente que usted está propiciando. Por ejemplo, yo sé que voy a la presencia de Dios. Yo quiero ir hermosa. Me voy a preparar para mi encuentro con Dios hoy. Aunque venga a predicar, yo me estoy preparando para qué va a hacer Dios hoy en este nuevo encuentro. ¿Qué va a hacer Dios hoy con esta palabra? Yo estoy propiciando que esta palabra hoy cree un impacto en mí. ¡Wow! Yo estoy propiciando que hoy que vengo a la presencia de Dios a su casa, esta palabra produzca en mí un impacto. ¡Wow! ¡Qué revelación estoy recibiendo aquí! Cada mañana que voy a orar a su presencia, yo estoy propiciando que ese encuentro que voy a tener con Dios va a ser diferente al de ayer. Va a ser diferente al de ayer. No va a ser igual, hoy va a ser algo diferente. Va a ser como la primera vez, como el primer día que le conocí. Va a ser lo máximo, porque hoy voy a tener un encuentro nuevo con Dios. Cada día voy a tener un encuentro nuevo con su presencia. Cada domingo yo voy a propiciar que mi tiempo de encontrarme con Dios va a producir algo en mí. ¡Wow! ¿Y qué hace Dios? Supera mi revelación. ¿Qué hace Dios? Supera la palabra que preparé. ¿Qué hace Dios? Supera mis expectativas. Porque yo me preparé para sentarme en la mesa con el Rey. Está superando mis expectativas. Por eso yo preparo una prédica, pero cuando estoy acá, Él comienza a dar más. Porque yo estoy propiciando que ese encuentro no sea igual al del domingo pasado. Escuche lo que le voy a decir. Y la presencia siempre ha sido la misma. Dios ha estado ahí siempre. Pero ¿por qué ahora yo siento que fue diferente?
porque yo propicié que hoy fuera diferente. Porque yo dije, hoy va a ser diferente. Hoy voy a tener un encuentro nuevo con Dios. Yo le conozco, pero hoy voy a conocer algo más de Dios. Hoy no sé qué va a pasar, pero este es el día que hizo Jehová, en el cual voy a tener un nuevo nivel de gozo, de alegría. ¡Wow! ¿Qué hará Dios hoy? Yo estoy propiciando un encuentro fresco. Pero puede ser que usted tenga 10 años de estar aquí y pasa lo mismo todos los domingos. Gracias a Dios no es usted, porque nada más tenemos 8. Pero para usted todos los domingos se volvieron iguales. Todos los lunes se volvieron iguales. Porque ya usted se familiarizó con la presencia de Dios. Y ya usted ve igual a su esposo, a sus hijos, a sus seres queridos. Ya usted no tiene nada nuevo que descubrir en ellos. Ya no tiene nada nuevo que descubrir en ellos. ¿Por qué? Porque ya usted se familiarizó con ellos. Lo mismo pasa con Dios. Ya usted que cree que conoce a su esposo. Ya usted cree que conoce a su esposa, a sus padres, a sus hijos. Que ya usted no espera nada nuevo con los encuentros con ellos. Con la cena con ellos. Con el almuerzo con ellos. Con sus noches con ellos. Ya usted no espera nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya usted cree que lo conoce todo. Y eso mismo pasa con la presencia de Dios. Usted viene cada domingo creyendo que ya lo sabe todo. Pero cuando usted dice, me voy a preparar para ir a la presencia de Dios, porque hoy Dios me va a ministrar. Porque Dios hoy me va a dar algo nuevo. Amén. Iglesia, ¿tú me estás comprendiendo lo que yo te estoy diciendo? Te estoy poniendo a tu familia. Hay veces que ya no quieres ir ni encontrarte con ellos porque sientes que ya no va a haber nada nuevo. Para que algo cambie, escúchame lo que te voy a decir. Tú tienes que provocar que cambie. Para que una relación cambie, tú tienes que provocar un encuentro nuevo. Por eso no vas siempre a comer al mismo restaurante. Por eso no siempre llevas a tu esposa o a tu esposo al mismo lugar. Porque tú dices, voy a llevar a mi familia a otro lugar para cambiar la atmósfera. ¿Comprende lo que te estoy diciendo? Tú tienes que propiciar un encuentro fresco con Dios. Tú tienes que propiciar recibir algo nuevo de Dios. Porque Él siempre está aquí.
Su presencia siempre está aquí. Pero tú tienes que propiciar recibir algo nuevo de Dios en ti. ¿Estás aquí? Ahora, como el diablo te hizo creer que ya Dios no está contigo y luego que Dios no está en la iglesia, ya tú crees que no hay nada nuevo. Pero la primera vez que viniste encontraste muchas cosas nuevas, ¿sí o no? Y Dios dice en su palabra, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Ya conmigo, Dios hará cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Amén. Entonces, tú tienes que provocar, tener encuentros poderosos. Amén. Tú esperas que la gente te sorprenda a ti. Tú esperas que Dios te sorprenda a ti. ¿Cuándo será el día que tú vas a sorprender a la gente? ¿Cuándo será el día que tú vas a sorprender a Dios? Diciéndole a Dios, hoy vengo, Señor, para provocar un encuentro nuevo con tu presencia. Diga al que está al lado, necesitamos un encuentro con Dios. ¿Qué hace la presencia de Dios? No olvides el número 2, ¿ah? Hay cambio y transformación en nosotros de acuerdo con el nivel de impacto producido con los encuentros con Dios. Usted debe tener encuentros diarios todos los días. Usted tiene que tener encuentros divinos todos los días. Usted tiene que tener encuentros con Dios a diario. Y número 3, la presencia de Dios produce hambre por su presencia. Diga conmigo, hambre, hambre por su presencia. Usted vino, ha recibido tremenda mesa. Y usted no puede decirle a Dios, quiero más de ti. Quiero más de eso, Señor. ¡Wow! ¡Qué palabra! Quiero más. ¿Cuánto le puede decir? Quiero más. Cuando usted no puede percibir la presencia de Dios, usted no es capaz de decirle, Señor, qué buena estuvo esta comida. ¡Wow! ¡Qué bueno estuvo esta palabra! Quiero más. Y cuando usted le dice a Dios, quiero más, quiero más, quiero más de ti, Dios se manifiesta con más de Él. Y eso viene producido por la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? ¿Cuántos quieren recibir más de Dios? Más de su presencia, más de lo que Él tiene, más de lo que Él es. Cuando estamos en la presencia de Dios, escuche esto, y tenemos encuentros con Dios, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay justicia, ahí hay amor. ¿Estás aquí? Todo lo que se produce ahí en nosotros es agradable. ¿Cómo es que una persona dice que está en la presencia de Dios y no salió gozoso? ¿Cómo es que una persona dice fui a la iglesia y salió más amargado? Salió enojado por estar en la iglesia. Se enojó por esa palabra. ¿Por qué? Porque no pudo entrar a su presencia. Ahora escúcheme para cerrar. Diga conmigo, tengo que aprender a permanecer en la presencia. Hay gente que entra, vive en la presencia, pero no puede permanecer. Porque para permanecer en la presencia de Dios, oiga, para usted, voy a decírselo así, para permanecer casado, usted tiene que renovar muchas cosas. Usted no puede ser 20 años después la misma mujer con el que se casó su marido. Usted no puede seguir siendo el mismo hombre 20 años después con el que se casó su mujer.
¿Sí o no? ¿Comprende esto? ¿Por qué? Porque para permanecer casado hay que hacer cambio. Para permanecer casado, hay que hacer muchas cosas. Para permanecer, para permanecer casado hay que morir, hay que aguantar, hay que levantarse, hay que sacudirse. Oh, me está diciendo que no es así. Amén. Para permanecer en la presencia de Dios hay que producir cambios en nosotros mismos. Hay que atreverse a producir los cambios. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que yo puedo ser el mismo y no cambiar en mi carácter y permanecer en la presencia de Dios? ¿Usted cree que yo puedo ser la misma persona y permanecer en la presencia de Dios? Dice la Biblia que yo estoy en la presencia de Dios, debo ser transformado. Y debo ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Estás aquí? O sea, usted no puede ser el mismo toda la vida y permanecer en la presencia de Dios. Usted tiene que provocar los cambios. ¿Estás aquí? Diga conmigo, yo tengo que provocar los cambios. Usted y yo no podemos permanecer en la presencia de Dios y seguir siendo el mismo grosero, el mismo patán, el mismo maltratador, el mismo que habla mal. Amén. Porque ya Cristo entró, ya Cristo vino, ya se dio a conocer. Ahora Él dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Ya Jesús se dio a conocer. Entonces, permanecer en la presencia de Dios requiere cambios en nosotros. Amén. Diga conmigo, permanecer en la presencia de Dios requiere cambio, requiere esfuerzo de nosotros. ¿Cómo? Que lo que estoy aprendiendo lo ponga en práctica. Que lo que estoy aprendiendo lo ponga en práctica. ¿Cuántos dicen amén?